Bienvenidos a Grados de Más. Hoy vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo esas grandes advertencias científicas sobre el clima, esas que a veces suenan tan lejanas, se están viviendo ya, ahora mismo y de forma muy dura en América Latina. De los informes globales a la cruda realidad sobre el terreno. Para entender bien todo este lío, vamos a seguir una ruta de 5 paradas. Primero, vamos a escuchar qué nos dice la ciencia, la alerta roja, vamos. Después, veremos cómo esa alerta se transforma en furia pura de la naturaleza. Analizaremos el coste humano tremendo de estas catástrofes, entenderemos por qué obligan a millones a huir y al final intentaremos buscar un poco de luz viendo las soluciones que ya se están poniendo sobre la mesa. Venga, pues arrancamos con lo primero, el planeta en alerta roja. Estas son las advertencias de la ciencia que sencillamente ya no podemos permitirnos el lujo de ignorar. Ojo a este número porque es de los que quitan el sueño. Un 80%. Esa es la probabilidad, según la Organización Meteorológica Mundial, de que superemos temporalmente el famoso umbral de 1,5 grados de calentamiento en como mínimo uno de los próximos 5 años. No hablamos de un futuro lejano. Esto es algo que está literalmente a la vuelta de la esquina. Y si la cifra no era lo bastante clara, fijaos en esta frase del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que es brutalmente honesta. Estamos jugando a la ruleta rusa con el planeta. Es que no se puede decir más claro, ¿no? Nos advierte del riesgo existencial al que nos enfrentamos. Como él mismo dijo, vamos a toda velocidad por una autopista hacia el infierno climático. Y aunque aún podemos dar un volantazo, el tiempo se nos acaba. Y a ver, ¿por qué tanto drama con ese 1,5 grados? ¿Qué más da medio grado arriba o abajo? Pues da todo, porque esa pequeña diferencia no es solo un número, es un límite físico. La diferencia entre 1,5 y 2 grados podría ser la línea que separa la supervivencia de la desaparición literal de comunidades costeras enteras. Hablamos de la diferencia entre un futuro muy difícil, pero que podemos manejar, y uno directamente catastrófico. Vale, tenemos las advertencias, los números, las frases lapidarias. Pero esto, ¿cómo se come? ¿Cómo se traduce en el mundo real? Pues justo de eso va nuestra segunda parte, de cuando la teoría climática se convierte en una furia sin precedentes, una realidad de categoría 5. Antes de seguir, un repasito súper rápido. ¿Qué es un huracán de categoría 5? Pues para que nos entendamos, es el jefe final de los huracanes. El máximo nivel, vientos de más de 270 km por hora y un poder destructivo que se califica oficialmente como potencialmente catastrófico. La máxima alerta. Pues bien, en 2024 el huracán Beryl llegó a ser ese jefe final. Pero lo realmente increíble no es solo su fuerza, es cuando lo hizo. Se convirtió en el huracán de categoría 5 más tempranero jamás registrado en el Atlántico. Los expertos lo dicen claro. Es rarísimo que un bicho tan potente se forme tan pronto. Es una señal de que las reglas del juego del clima están cambiando por completo. Y claro, toda esa furia sin precedentes tiene un coste humano devastador. Vamos a centrarnos ahora en Brasil, en las inundaciones de Rio Grande do Sul, para entender de verdad la dimensión de esta tragedia. La cifra es que es difícil hasta de imaginar, más de 2,3 millones de personas afectadas. Y detrás de este número no hay solo daños materiales, hay vidas, hay familias, hay comunidades enteras arrasadas por una de las peores tragedias socioambientales de la historia reciente de Brasil. Y que nadie piense que lo de Río Grande do Sul fue mala suerte, un evento único. Para nada. Los datos lo confirman. Solo en 2023, Brasil sufrió más de 1.100 desastres naturales. Y la gran mayoría, como se ve, por el agua. Lo que pasó en esos 482 municipios no es una anomalía. Es la culminación de una tendencia que, por desgracia, no para de crecer. Para que nos hagamos una idea de la escala real, mirad este caso concreto. El municipio de Estrela. El 75% de su territorio quedó sumergido, 3/4 partes de una ciudad bajo el agua. Es una imagen que nos ayuda a entender la magnitud brutal del desastre. Y aquí llegamos a un punto clave, porque esto no fue solo un desastre natural, no, fue una crisis de derechos humanos a una escala masiva. Lo dice este informe de la Redesca, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo deja clarísimo. Como vemos, se vulneraron derechos fundamentales, a tener una casa, a la salud, a la comida, a la educación, al trabajo. Todo, absolutamente todo, se lo llevó el agua. La situación fue tan grave que llamó la atención internacional. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó una misión para verlo con sus propios ojos y documentar el impacto. Su informe, que se hizo con ayuda internacional, confirmó lo que ya se temía, que la crisis tenía una dimensión global. Esto nos lleva de cabeza a la siguiente sección, el éxodo climático. Porque claro, cuando el agua lo arrasa todo, cuando lo pierdes todo, la gente se ve obligada a huir.
Esta es la nueva y durísima realidad del desplazamiento que provocan los desastres. Y lo de Brasil, con toda su crudeza, es solo una pieza de un puzzle gigantesco. A nivel mundial, la escala es masiva. Solo en 2023, 26,4 millones de personas fueron desplazadas dentro de sus propios países por culpa del clima. Para que nos hagamos una idea, eso es más de la mitad de todos los nuevos desplazamientos que hubo ese año. Una auténtica barbaridad. Y en medio de todo este caos hay un patrón que se repite una y otra vez: la injusticia ambiental. Los desastres climáticos no nos afectan a todos por igual. Impactan de forma desproporcionada a quienes ya son más vulnerables: pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes como los quilombolas en Brasil, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades rurales. Es la gran paradoja de esta crisis. Quienes menos han contribuido a causarla son los que pagan el precio más alto. Pero bueno, este panorama tan desolador no es el final de la historia. En medio de la crisis también surgen respuestas. En nuestra última sección vamos a ver cómo América Latina empieza a organizarse para buscar soluciones. Una iniciativa clave es el proceso de Cartagena +40. Suena un poco técnico, pero es muy importante. Básicamente son un montón de países de la región, liderados por Chile y Colombia, que se han sentado para ver cómo protegen a las personas desplazadas por el clima. Es reconocer que este es uno de los mayores desafíos humanitarios de nuestro tiempo y que necesita una respuesta coordinada, de todos. Y esta cita de un embajador chileno, Tomás Pascual, es muy reveladora. Dice: también debemos fortalecer nuestros planes y programas como posibles países de acogida. La palabra clave aquí es acogida. Ya no solo se preparan para los desastres en su propia casa, sino que están asumiendo que van a tener que recibir a gente desplazada de los países vecinos. Es un cambio de mentalidad brutal y muy necesario. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Pues de estas reuniones sale una especie de hoja de ruta. Primero, reconocer que esto es un reto humanitario de primer orden. Segundo, poner a los grupos vulnerables en el centro de todo. Tercero, crear vías seguras para que la gente pueda moverse. Y cuarto, garantizar que tengan acceso a protección internacional. ¿Es un plan ambicioso? Sí, pero es que es imprescindible. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tanto un resumen como una invitación a reflexionar. Con todo lo que hemos visto, desde las alertas científicas hasta las tragedias humanas, ¿están nuestras sociedades preparadas para un futuro con millones de personas desplazadas por el clima? Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal. Anímate a dejar un comentario, los leo todos y siempre contesto.